¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas ciudades de la antigüedad fueron completamente destruidas por mandato de Dios? ¿Qué tan lejos puede llegar una sociedad cuando decide darle la espalda al Creador? Hoy vas a descubrir los secretos más oscuros de Jericó, una ciudad que parecía intocable, impenetrable, invencible, pero que fue derribada en cuestión de minutos por el poder sobrenatural del cielo. Lo que pasaba dentro de esas murallas va mucho más allá de lo que te contaron en la escuela dominical. Aquí hubo idolatría, corrupción, sacrificios humanos e incluso mujeres usadas en rituales paganos para adorar a dioses falsos manipulados por Satanás. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy puede sacudir tu fe, pero también abrir tus ojos a una verdad que ha sido ignorada durante siglos. Vamos a caminar juntos por las calles polvorientas de Jericó, a entrar en sus templos oscuros, a observar cómo la riqueza y el pecado iban de la mano, hasta el día que Dios dijo, basta, esta no. Es solo una lección de historia. Es una advertencia urgente para nuestros días, porque muchas de las actitudes que llevaron a la destrucción de Jericó siguen repitiéndose en la sociedad actual. Y antes de empezar, quiero hacerte un pedido especial. Muchas personas que ven nuestros vídeos aún no están suscritas al canal. Así que, si tú crees en la importancia de entender las verdades ocultas de la Biblia, si quieres recibir más contenidos como este, haz clic ahora mismo en el botón de suscripción. No dejes para después, porque los próximos minutos pueden cambiar la forma en que entiendes la justicia, la misericordia y el poder de Dios. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a revelar sobre Jericó podría transformar tu vida espiritual para siempre. Jericó, un nombre que atraviesa los siglos y que carga un peso espiritual que muchos aún desconocen. Cuando pensamos en ciudades antiguas, lo primero que viene a la mente son lugares como Roma, Babilonia o incluso el Egipto de Mius, los faraones. Pero pocos se detienen a reflexionar que antes de todo eso, antes de que las pirámides se levantaran, antes de que Babilonia soñara con existir, Jericó ya estaba ahí, firme en medio del desierto, como un oasis de vida en medio de la aridez. La Biblia, en Deuteronomio 34:3, la llama la ciudad de las palmeras, un lugar próspero, bendecido con una fuente de agua dulce que en un ambiente tan hostil era considerado un verdadero milagro. Dios había colocado esa fuente allí, pero como tantas veces en la historia de la humanidad, lo que empezó como una bendición, pronto fue corrompido por las manos del hombre. Era imposible pasar por Jericó y no quedarse impresionado con sus murallas gigantescas. Muros tan altos y gruesos que, a los ojos humanos, parecían invencibles. La ciudad se había convertido en un símbolo de seguridad y prosperidad. El comercio era vibrante. Caravanas de diferentes partes del mundo antiguo se detenían allí para descansar y negociar. Dátiles, trigo, cebada, especias, metales preciosos, todo pasaba por sus puertas. Pero junto con el crecimiento económico, crecía también la arrogancia espiritual. Los habitantes de Jericó comenzaron a creer que ya no necesitaban más a Dios, que sus riquezas y sus defensas físicas eran suficientes para garantizar su supervivencia. Y aquí comienza un patrón peligroso, el mismo que vemos repetidamente en las páginas de la Biblia. Cada vez que el hombre pone su confianza en lo material y se aleja de los principios del Creador, la caída es solo cuestión de tiempo. Y no creas que era solo un problema de orgullo. La corrupción espiritual de Jericó fue mucho más allá. Dentro de sus murallas, las prácticas paganas comenzaron a multiplicarse. La idolatría florecía como si fuera una moda. Altares a dioses extranjeros fueron levantados. Rituales de sacrificios humanos se volvieron parte del día a día y, lo más impactante, incluso niños eran ofrecidos como sacrificios vivos a falsos dioses con la esperanza de
asegurar cosechas abundantes y protección contra los enemigos. ¿Te imaginas cuánto sufría el corazón de Dios al ver todo eso? El pueblo cambió la fidelidad al Dios verdadero por promesas vacías de deidades fabricadas por manos humanas. ¿Y quién crees que estaba detrás de toda esa distorsión espiritual? Sin duda, Satanás, siempre trabajando en las sombras, alejando a la humanidad de la verdad. Pero como todo mentor sabio te diría, Dios es paciente, muy paciente. Durante años, quizá décadas, Él permitió que Jericó siguiera de pie. Pero la paciencia divina tiene un límite, y cuando el pecado se institucionaliza y la maldad se convierte en ley, el juicio se acerca. El mismo Dios, que es amor, también es justicia, y decretó que esa ciudad se convertiría en un ejemplo para todas las generaciones futuras. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Dios ya tenía un plan trazado. Mientras los habitantes de Jericó se sentían invencibles detrás de sus murallas, Josué y los hijos de Israel ya se preparaban para cumplir una orden que venía directamente del cielo. La batalla que estaba a punto de ocurrir no sería simplemente territorial, sería una demostración pública de que ninguna fuerza humana puede resistir cuando el Dios de la Biblia decide actuar. Ahora, antes de pasar al siguiente capítulo de esta historia impactante, déjame hacerte una pregunta que va directo a tu corazón. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si, de alguna manera, también estás construyendo murallas de Jericó en 1900? Tu vida, esas barreras de orgullo, autosuficiencia y desobediencia que vamos levantando poco a poco, creyendo que estamos seguros lejos de los principios de Dios. Si esta reflexión te tocó, te invito a dejarlo claro aquí en los comentarios. Quiero derribar las murallas de mi vida con la ayuda de Dios. Vamos a crear una cadena de fe en los comentarios, mostrando que aprendemos de los errores del pasado. Ahora, prepárate, porque en el próximo tópico vamos a explorar cómo esta ciudad, que parecía inquebrantable, empezó a caminar hacia su decadencia espiritual y moral. Quien cruzaba los portones de Jericó quedaba inmediatamente deslumbrado. Era imposible no notar el esplendor que emanaba de cada rincón de la ciudad. Las calles estaban llenas de vida, con comerciantes gritando sus ofertas, niños corriendo entre los puestos y nobles paseando con túnicas finamente tejidas. Los mercados rebosaban de especias, telas raras, metales preciosos y perfumes que llegaban de lugares lejanos. A simple vista parecía una ciudad bendecida por Dios, un paraíso en medio del desierto. Pero lo que los ojos no podían ver era a Satanás trabajando silenciosamente, infiltrándose en cada aspecto de la vida cotidiana. Lo que brillaba por fuera, por dentro estaba podrido de pecado y corrupción. Las casas de los más poderosos eran verdaderos palacios, decorados con tapices de colores vivos, esculturas de deidades paganas y utensilios de oro y plata. Los banquetes eran diarios, regados de vino y excesos, donde se celebraba no solo la riqueza, sino también la vanidad y el desenfreno. Los líderes de Jericó no eran conocidos por su justicia, sino por su avaricia. La corrupción política alcanzaba todos los niveles. Los pobres eran oprimidos, los comerciantes eran extorsionados, y las decisiones más importantes de la ciudad eran tomadas en secreto, en habitaciones llenas de humo, donde las alianzas con sacerdotes de dioses falsos pesaban más que cualquier mandamiento de Dios. Era como si la voz de la Biblia hubiera sido silenciada entre aquellas murallas, y en su lugar solo se escuchaban ecos de ambición e idolatría. Lo más preocupante era que esa decadencia ya no escandalizaba a nadie. Lo que antes podría haber causado horror, ahora era visto como normal. La idolatría se convirtió en costumbre,
La prostitución ritual en los templos se veía como un acto de fe. Los sacrificios humanos eran justificados como una necesidad espiritual para aplacar la ira de los dioses paganos. Y en medio de todo eso, Dios observaba con tristeza, pero también con justicia. La Biblia, en muchos de sus relatos, nos muestra que cuando una sociedad se sumerge tanto en la corrupción, sin ningún deseo de arrepentimiento, el juicio divino es inevitable. Jericó estaba llegando a ese punto de no retorno. Lo que se avecinaba no era simplemente una guerra, era el cumplimiento de una sentencia anunciada desde el cielo. Y aquí hay algo que no podemos ignorar. ¿Cuántas veces en nuestra vida caemos en la misma trampa? Cuando el éxito material llega, cuando las cosas van bien, cuando el bolsillo está lleno y la nevera rebosa, ¿cuántas veces olvidamos quién fue el que nos bendijo en primer lugar? El enemigo sabe usar la prosperidad como un arma. Satanás es astuto y sabe que cuando estamos cómodos es más fácil alejarnos de Dios. Por eso, este momento de la historia de Jericó es más que un relato antiguo. Es un espejo donde podemos mirar y reflexionar. ¿Estoy permitiendo que el lujo o el orgullo me separen de mi relación con el Creador? Antes de pasar al próximo capítulo, quiero invitarte a hacer un ejercicio de honestidad espiritual. Comenta aquí abajo: no quiero que el lujo me aleje de Dios. Si reconoces que, en algún momento, te has dejado llevar por las bendiciones materiales, olvidando a quien realmente te las dio. Vamos juntos a construir una comunidad que aprende del pasado y se mantiene firme en la fe. En el siguiente tópico, vamos a adentrarnos en las prácticas ocultas y las formas de idolatría que se vivían en Jericó. Te adelanto lo que sucedía en esos templos. Va a sorprenderte. Dentro de las imponentes murallas de Jericó, un veneno espiritual corría silencioso pero letal: la idolatría. Lo que comenzó como simples prácticas culturales, con el tiempo se convirtió en un sistema religioso perverso y profundamente ofensivo a los ojos de Dios. Templos dedicados a Baal, Astarte y otros dioses paganos dominaban el paisaje. El humo de los sacrificios llenaba el aire y los cánticos de adoración a deidades falsas se escuchaban día y noche. Los habitantes de Jericó creían que esos dioses les traían prosperidad, fertilidad y protección, pero lo que no entendían era que estaban abriendo la puerta para que Satanás controlara cada aspecto de sus vidas. La Biblia, en múltiples ocasiones, alerta sobre el peligro de rendirse a la idolatría, y Jericó se había convertido en un caso extremo. Los rituales eran grotescos y muchas veces envolvían prácticas que desafiaban cualquier noción de moralidad. Sacrificios de animales eran solo el principio. En ciertas fechas, hasta niños eran ofrecidos como víctimas en altares de piedra, buscando la bendición de dioses que no eran más que invenciones humanas manipuladas por fuerzas oscuras. La sangre corría como si fuera agua, y el llanto de los inocentes se mezclaba con los gritos de los sacerdotes paganos. Era imposible que Dios, justo y santo, permaneciera indiferente ante tal abominación. El libro de Levítico, capítulo 18, versículo 21, lo deja muy claro: y no des de tu descendencia para ofrecerla por fuego a Moloc, y no profanes el nombre de tu Dios, yo Jehová. Pero en Jericó, este mandamiento había sido completamente ignorado. Y aquí viene una reflexión poderosa. ¿Cuántas veces nosotros, en la vida moderna, participamos de rituales que también entristecen el corazón de Dios? Puede que no levantemos altares de piedra, pero cuando colocamos el dinero, la fama, el placer o incluso personas por encima de nuestra relación con el Creador, estamos repitiendo el mismo patrón de Jericó. Satanás sigue operando, solo que con máscaras más sofisticadas. Y la Biblia, como una brújula espiritual,
nos llama a despertar, a volver a los principios, a limpiar nuestro corazón de cualquier forma de idolatría que nos aleje del propósito eterno. Los líderes de Jericó eran osados. Pensaban que podrían manipular las fuerzas espirituales a su favor. Organizaban festivales de fertilidad, procesiones de adoración a dioses solares y rituales de magia para intentar controlar el clima o proteger sus cosechas. No había temor de Dios, solo soberbia, arrogancia y una fe ciega en ídolos mudos y vacíos. Y como mentor espiritual, te digo algo que nunca debes olvidar. Donde el nombre de Dios es despreciado, el territorio es rápidamente ocupado por Satanás. La ciudad estaba madura para el juicio. La copa de su iniquidad se había llenado, y lo que estaba por venir sería un acto de justicia divina. Antes de 1900 pasar al siguiente tópico, quiero te invitar a una reflexión sincera. ¿Hay algún ídolo en tu vida que necesita ser derribado? Comenta aquí abajo: hoy renuncio a cualquier idolatría y vuelvo a Dios. No tengas miedo de abrir tu corazón. Este puede ser el momento en que el Espíritu Santo comience a trabajar profundamente en ti. En el próximo capítulo vamos a hablar sobre las murallas de Jericó y por qué, humanamente hablando, eran consideradas absolutamente impenetrables. Hablar de Jericó sin mencionar sus murallas sería como contar una historia sin su clímax. Aquellas estructuras no eran solo un símbolo de protección, eran el orgullo de toda una nación. Altas, gruesas y construidas con una ingeniería que para la época parecía inimaginable. Se decía que podían resistir cualquier ataque, cualquier asedio, cualquier ejército. Según registros arqueológicos, las murallas externas tenían más de 5 metros de altura y estaban hechas de piedra sólida. Sobre ellas se levantaba una segunda muralla de ladrillo de barro que sumaba otros 7 metros. En total, una monstruosa pared de más de 12 metros de altura, y por si fuera poco, su anchura permitía que soldados marcharan y patrullaran por la parte superior. Un verdadero coloso de defensa. Pero no era solo cuestión de tamaño. Jericó tenía una ventaja que pocas ciudades fortificadas poseían: una fuente de agua dentro de sus murallas. Mientras otros pueblos sucumbían rápidamente ante un sitio prolongado por la falta de agua, Jericó podía resistir durante meses o incluso años. Sus almacenes estaban llenos de granos. Sus habitantes confiaban plenamente en que ninguna fuerza externa podría derribar sus defensas. Esta confianza, poco a poco, se transformó en arrogancia espiritual. Creían que su destino estaba en sus propias manos, olvidando que ningún muro, por más alto o grueso que sea, puede resistir el poder de Dios cuando Él decide actuar. La Biblia, en Josué 6:1-2, lo deja claro. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Y Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus hombres de guerra. Y aquí hay una lección profunda para nosotros hoy. ¿Cuántas veces construimos nuestras propias murallas? Esas barreras emocionales, espirituales o incluso físicas, donde nos sentimos seguros, inquebrantables, pensando que podemos enfrentar la vida sin la ayuda de Dios. Satanás se deleita cuando el ser humano cae en la trampa de la autosuficiencia. Nos hace creer que nuestra fuerza, nuestro dinero o nuestras estrategias humanas son suficientes para mantenernos de pie. Pero la historia de Jericó nos recuerda que, cuando el juicio divino llega, no hay estructura que pueda permanecer firme. La seguridad verdadera no está en las piedras, sino en el poder del Altísimo. Los habitantes de Jericó, desde los más humildes hasta los líderes militares, observaban desde lo alto de las murallas a los israelitas que rodeaban su ciudad. Día tras día, veían cómo el pueblo de Dios marchaba alrededor sin decir una palabra,
Solo escuchando el sonido de las trompetas, muchos dentro de Jericó se burlaban. Otros comenzaban a sentir el peso de un temor inexplicable. Y mientras el enemigo espiritual, Satanás, intentaba llenar sus corazones de orgullo, el Espíritu de Dios ya estaba preparando el desenlace final. Lo que estaba por suceder no sería obra de hombres, sería un acto directo del cielo para que nadie tuviera dudas de quién realmente tenía el control. Antes de que te adelantes al siguiente capítulo, quiero hacerte una invitación especial. Comenta aquí abajo: mi seguridad está en Dios, no en las murallas de este mundo. Si hoy decides colocar tu confianza únicamente en Él, no importa cuán grandes parezcan los problemas o cuán altas sean las barreras que enfrentas, cuando Dios da la orden, toda muralla cae. En el próximo tópico, vamos a sumergirnos en uno de los aspectos más oscuros de Jericó: cómo vivían las mujeres dentro de esas murallas y la profunda inmoralidad que marcaba la vida cotidiana de aquella ciudad. Dentro de las majestuosas murallas de Jericó se escondía un lado oscuro que pocos se atrevían a cuestionar: la vida de las mujeres. Amigo mío, estaba marcada por la injusticia, la explotación y una inmoralidad institucionalizada que había sido normalizada por generaciones. Mientras algunos pocos disfrutaban de lujos y poder, la mayoría de las mujeres eran tratadas como simples objetos, piezas de un tablero manipuladas por intereses políticos, religiosos y hasta militares. La belleza femenina era utilizada como moneda de cambio, ya fuera para sellar alianzas comerciales o para protagonizar rituales paganos de fertilidad. La Biblia, en Levítico 18, deja claro cuánto aborrece Dios este tipo de prácticas. Pero en Jericó, todo giraba en torno al placer y la conveniencia humana. Satanás, astuto como siempre, había logrado distorsionar por completo el propósito sagrado de la sexualidad. Muchas mujeres eran forzadas a participar de la llamada prostitución sagrada. Los templos dedicados a Baal y Astarte se llenaban de hombres que acudían a buscar bendiciones agrícolas, y para eso ofrecían rituales sexuales como si fuera un simple trámite espiritual. El cuerpo femenino era visto como un puente entre los dioses paganos y las cosechas, una distorsión diabólica del diseño original de Dios. Las jovencitas eran entrenadas desde pequeñas para desempeñar estos papeles y, lo peor, sin derecho a decir no, era la ley social, la costumbre, la tradición pervertida. Pero aunque los hombres pensaban que estas prácticas los acercaban a las bendiciones, en realidad los estaban empujando cada vez más hacia el juicio inminente que se avecinaba sobre Jericó. Y en medio de tanta oscuridad surge un rayo de esperanza. Una mujer, sin título, sin honor, conocida por todos como una simple prostituta, se convertiría en uno de los personajes más impactantes de esta historia. Rahab. La casa de Rahab estaba justo sobre el muro, un lugar estratégico, por donde pasaban comerciantes, viajeros y espías. Y fue precisamente allí, en ese rincón olvidado por la moral, donde Dios decidió manifestar su gracia. Rahab escuchó las historias sobre el poder del Dios de Israel. Sabía que las murallas no durarían para siempre. Su corazón, endurecido por años de pecado y desprecio, fue tocado por el temor de Dios. Cuando los espías enviados por Josué llegaron, ella tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre: proteger a los siervos del Dios verdadero, aún poniendo en riesgo su propia vida. La Biblia, en Josué capítulo 2, narra con detalles la valentía de Rahab. Ella no solo escondió a los espías, también les pidió un pacto de protección para su familia. Su fe, en medio de un contexto de idolatría y pecado, fue suficiente para conmover el corazón de Dios. Y cuando llegó el día de la destrucción, mientras el resto de Jericó caía bajo el peso del juicio divino, la casa de Rahab permaneció de pie.
Este episodio nos enseña algo fundamental. No importa cuán oscuro sea tu pasado, si hoy decides abrir tu corazón a Dios, Él tiene poder para reescribir tu historia. Incluso Satanás, con todas sus mentiras y trampas, no puede impedir que el amor de Dios alcance a quien realmente se arrepiente. Antes de pasar al próximo capítulo, quiero hacerte una invitación muy especial. Comenta aquí abajo: si Dios salvó a Rahab, también puede salvarme a mí, si tú también crees que la gracia de Dios es capaz de transformar cualquier vida, sin importar cuán lejos haya estado de su voluntad. No tengas vergüenza. Este es un espacio para testimonios y para que el Espíritu Santo trabaje en cada corazón que hoy escucha esta historia. Y ahora, prepárate, porque en el próximo tópico vamos a hablar sobre el momento más impactante de toda esta narrativa: la caída de las murallas, y cómo el poder de Dios, manifestado de forma sobrenatural, cambió la historia para siempre. Imagínate por un momento la escena. Los habitantes de Jericó miraban desde lo alto de sus murallas, confiados, casi arrogantes, creyendo que ningún ejército del mundo podría penetrar sus defensas. Desde su perspectiva humana, tenían razón. Sus muros eran altos, gruesos e imposibles de derribar por medios convencionales. Pero lo que ellos no sabían era que no enfrentaban simplemente a un ejército humano. Lo que estaba a las puertas de su ciudad era el mismo poder de Dios manifestándose a través de su pueblo. La Biblia, en Josué capítulo 6, nos relata con detalle esta historia que sigue dejando a arqueólogos y teólogos sin explicación lógica hasta hoy. Durante 6 días, los israelitas marcharon en silencio alrededor de la ciudad. Solo el sonido de las trompetas tocadas por los sacerdotes rompía el aire cada día. Los soldados de Jericó, al principio, se burlaban. ¿Qué clase de estrategia militar era esa? ¿Una simple caminata alrededor de las murallas? Pero lo que parecía absurdo a ojos humanos era el plan perfecto del Dios Todopoderoso. Cada vuelta representaba un acto de obediencia, una declaración pública de que la victoria no vendría por la fuerza del brazo humano, sino por la intervención directa del cielo. Y mientras los israelitas obedecían, Satanás desde las sombras susurraba a los corazones de los habitantes de Jericó, llenándolos de incredulidad y orgullo, cegándolos para no reconocer el peligro que se avecinaba. Y entonces llegó el 7º día. Desde el amanecer, el pueblo de Israel comenzó a marchar, no una, sino 7 veces alrededor de la ciudad. La tensión crecía. Cada vuelta, un latido más fuerte en el corazón de los israelitas. Y al final de la 7ª ronda, cuando las trompetas sonaron con fuerza y Josué dio la orden, el pueblo entero alzó un grito poderoso, una voz unificada que estremeció la tierra. Y en ese instante, las murallas de Jericó, aquellas que parecían eternas, colapsaron por completo. La caída fue inmediata, como si una mano invisible y todopoderosa hubiera derribado cada piedra, una tras otra, demostrando que cuando Dios actúa, no hay estructura humana que pueda resistir. Muchos estudiosos intentan buscar explicaciones científicas para este evento. Algunos hablan de un posible terremoto. Otros sugieren que la vibración de las trompetas y los gritos pudo haber afectado la estructura de las murallas. Pero la verdadera causa es que Dios decidió demostrar su soberanía de manera innegable. La Biblia no deja dudas. Fue un acto divino, un juicio anunciado, ejecutado en el momento exacto, como una lección eterna para todas las naciones. No era casualidad, no era coincidencia, era cumplimiento de promesa. Y ahora, antes de que entremos en el impacto que esta caída tuvo en Israel y en las demás naciones, quiero que hagas una declaración de fe aquí en los comentarios. Creo que Dios puede derribar las murallas que hay en mi vida. Tal vez tú también estés enfrentando obstáculos que parecen
inquebrantables, pero recuerda, si Dios derribó las murallas de Jericó, también puede derribar las tuyas. En el próximo tópico, vamos a explorar el significado espiritual y profético de esta victoria, y cómo la caída de Jericó fue mucho más que un triunfo militar. Fue un mensaje eterno para toda la humanidad. La destrucción de Jericó no fue solo un evento histórico, fue un terremoto espiritual que sacudió todo Canaán. Las noticias de lo ocurrido se esparcieron como un incendio imparable. Las demás ciudades, los reyes, los ejércitos enemigos, todos comenzaron a temblar. ¿Cómo era posible que una ciudad tan fortificada cayera sin que los israelitas lanzaran una sola flecha? Los rumores hablaban de un Dios poderoso, un Dios diferente, un Dios que no necesitaba armas humanas para cumplir su propósito. La Biblia, en Josué 6:27, dice: «Y Jehová estaba con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra». Era imposible ignorar lo que había sucedido. Incluso quienes no creían tuvieron que admitir que un poder sobrenatural había intervenido. Pero el impacto no fue solo externo. También cambió profundamente al pueblo de Israel. Hasta ese momento, muchos israelitas llevaban cicatrices de años vagando por el desierto, lidiando con sus propias dudas y temores. La caída de Jericó fue una inyección de fe, un recordatorio de que Dios cumple lo que promete. Ellos habían visto el Mar Rojo abrirse, pero ahora una ciudad entera, con todas sus murallas, había caído solo con su obediencia. Y la dirección divina fue una lección de confianza, de perseverancia y de que la victoria espiritual siempre viene cuando seguimos el plan de Dios, incluso cuando ese plan parece ilógico o humanamente imposible. Y por supuesto, Satanás no quedó de brazos cruzados. Comenzó a tramar nuevas estrategias porque sabía que la fe de Israel estaba más fuerte que nunca. Para las naciones vecinas, Jericó se convirtió en una advertencia viviente. La arrogancia, la idolatría, la inmoralidad, todo eso tenía consecuencias. La Biblia nos muestra que a partir de ese momento muchos reyes de Canaán comenzaron a formar alianzas de emergencia, tratando de preparar sus ejércitos. Pero en el fondo, sabían que no estaban luchando solo contra un pueblo, sino contra el Dios de Israel. Y si algo quedó claro, es que ninguna estrategia militar podría detener la voluntad del cielo. Jericó fue solo el comienzo. El mismo patrón que vemos en este relato se repite en nuestra vida espiritual. Las fortalezas que parecen inquebrantables caen cuando Dios decide que es hora. Y ahora quiero que hagas una pausa y pienses: ¿cuántas veces en tu vida viste caer murallas que parecían imposibles de derribar? ¿Cuántas veces Dios actuó de maneras inesperadas cuando ya habías perdido la esperanza? Te invito a dejar aquí abajo en los comentarios: hoy declaro que confío en el poder de Dios para vencer cualquier obstáculo. Tu testimonio puede ser la palabra de ánimo que otra persona necesita leer hoy. No subestimes el poder de compartir lo que Dios ha hecho por ti. En el próximo y último tópico, vamos a hablar de las lecciones espirituales que la caída de Jericó deja para nosotros, aquí, en pleno siglo XXI. Porque aunque las murallas de piedra ya no estén, las murallas del orgullo, del pecado y de la incredulidad siguen siendo una realidad en la vida de muchos. ¿Te animas a descubrir cómo derribarlas? La historia de Jericó no es solo un relato del pasado, es un espejo que refleja muchas de las batallas espirituales que enfrentamos hoy. Las murallas de piedra ya no existen, pero las murallas del orgullo, del pecado, de la incredulidad, siguen levantándose en el corazón humano. ¿Cuántas veces construimos barreras internas pensando que podemos protegernos con nuestras propias fuerzas? Así como los habitantes de Jericó confiaban en su arquitectura y en sus rituales paganos.
Nosotros también, muchas veces, depositamos nuestra confianza en cosas materiales, en títulos, en dinero o en relaciones que nada tienen que ver con los planes de Dios. Y detrás de cada una de esas falsas seguridades, Satanás sigue trabajando, alimentando el autoengaño y alejando a las personas de la verdad que solo la Biblia puede revelar. La caída de Jericó nos enseña que la obediencia es la clave para derribar cualquier fortaleza espiritual. Los israelitas no necesitaron arietes, ni catapultas, ni estrategias militares complejas. Solo necesitaron obedecer la voz de Dios día tras día, vuelta tras vuelta, incluso cuando parecía una locura. Y esa es una gran lección para nosotros. Muchas veces Dios nos pide que demos pasos de fe que no entendemos. Nos llama a perdonar cuando el corazón quiere venganza, a dar cuando sentimos que no tenemos nada, a confiar cuando todo parece perdido. Y en medio de esa obediencia es donde ocurre el milagro. Cuando el pueblo gritó, las murallas cayeron. Así funciona el poder divino. Cuando el cielo da la orden, la tierra obedece. Otro principio espiritual que aprendemos es que ninguna fortaleza del enemigo es eterna. Las murallas de Jericó parecían indestructibles, pero cayeron. Y así también caerán las cadenas que hoy te atan. Puede que hoy enfrentes adicciones, miedos, traumas o relaciones tóxicas que parecen imposibles de romper. Pero cuando dejas de luchar solo y permites que Dios tome el control, las murallas caen. La Biblia, en 2 Corintios 10:4, nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta no es una lucha física, es espiritual, y solo con la guía del Espíritu Santo podremos vencer. Y aquí viene un llamado de corazón a corazón. ¿Qué muralla necesitas derribar hoy? Orgullo, inseguridad, dudas, pecados ocultos. La historia de Jericó nos recuerda que nunca es tarde para entregarlo todo a Dios. No importa cuánto tiempo llevas construyendo esa fortaleza de excusas, cuando decides rendirte y dejar que el poder divino actúe, la caída es inevitable. Pero para eso es necesario dar el primer paso de fe. Como mentor espiritual, te animo a que hoy sea el día en que comiences tu propia marcha de obediencia. Antes de que terminemos este vídeo, te invito a escribir en los comentarios: hoy comienzo mi marcha de fe y derribo mis murallas en el nombre de Dios. Sé valiente, así como los israelitas lo fueron, y permite que esta sea una declaración pública de tu confianza en el poder de Dios. Y ahora, quiero invitarte a continuar esta jornada espiritual. Hay otra historia aún más impactante sobre otra ciudad cuya destrucción fue mucho más que un simple juicio. Fue una lección eterna para la humanidad: Sodoma y Gomorra. Haz clic en el vídeo que está apareciendo en tu pantalla y descubre los secretos ocultos detrás de aquella tragedia y lo que ella tiene que decir para nosotros hoy. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa y que va al corazón. ¿Qué murallas espirituales crees que todavía siguen en pie en tu vida? ¿Orgullo? ¿Pecado oculto? ¿Falta de fe? No te vayas sin dejar tu comentario. Comparte tu experiencia, tu lucha o simplemente escribe: yo quiero que Dios derribe mis murallas. Vamos a crear una comunidad donde juntos aprendemos y crecemos espiritualmente. Y por supuesto, si este contenido te impactó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos vídeos que estamos preparando, porque créeme, lo que viene va a ser aún más revelador. Y hablando de eso, si quieres saber lo que realmente ocurrió en otra ciudad aún más corrompida que Jericó, te invito a hacer clic ahora en el vídeo que está apareciendo en tu pantalla sobre Sodoma y Gomorra. Una historia de decadencia, juicio y una advertencia para todos nosotros. Nos vemos en el próximo video. Soy Javier
y que Dios te bendiga poderosamente.